trabajamos intentando difundir un resumen de los 5 principios de la propaganda de guerra. La información, como decía, es un terreno en la batalla militar, y cuando vemos los documentos, por ejemplo, de los think tanks como la Rand Corporation o este tipo de organizaciones criminales, o la OTAN, lo dicen sin ningún complejo. Es decir, la información forma parte de su trabajo para llevar a cabo sus operaciones militares. Entonces, los 5 principios serían: el primero, y es importante retenerlos para poder aplicarlos en cualquier conflicto, y también para, a partir de esos principios, fabricar las alternativas. Yo no tengo soluciones, tengo algunas pistas, propuestas, pero yo pienso que es la imaginación y la inteligencia popular la que puede hacer frente y derrotar a las estrategias imperialistas. Es decir, es la participación de todos. Los 5 principios serían, primero, los medios, la propaganda de guerra oculta los intereses económicos. Nunca van a explicar que una guerra es por el gas o por el petróleo. Entonces, siempre que los intereses económicos no estén presentes en una información, en una explicación sobre un conflicto, nosotros tenemos que precisamente interrogarnos acerca de esos intereses. El segundo es la historia, ocultan la historia. Por ejemplo, el conflicto de Siria. Francia, históricamente, tenía una influencia en Siria. Después de la desaparición del Imperio Otomano, con el acuerdo Sykes-Picot, Gran Bretaña y Francia se repartieron el territorio de Oriente Medio. Gran Bretaña tomó unos países, Francia otros. Francia colonizó Siria, y cuando los sirios estuvieron haciendo su lucha de liberación nacional, Francia bombardeó Siria, con lo cual es muy curioso que la historia de Siria no la conozcamos en el momento en el que Francia vuelve a tener un papel muy importante en la guerra contra Siria. Entonces, conocer la historia es muy importante, porque también en esa época Francia elaboró estrategias de dividir Siria para conquistarla, dividirla en grupos confesionales, que es exactamente el discurso que han mantenido desde el principio del conflicto. Es decir, existe una secta alawí en el poder, mientras que la mayoría de la población es suní y está oprimida, sunita o suní. Lo cual es un eje de un discurso completamente... en primer lugar, es un racismo, lo cual que la gran mayoría de periodistas han retomado el discurso sobre una secta que domina el país, mientras que no se trata de una secta. El alauismo es una corriente religiosa milenaria, es decir, lleva siempre siglos allí presente y tiene cualquier legitimidad, y no existe una dictadura de tipo confesional en Siria. Siria es un país árabe, uno de los últimos países de la tradición panárabe, con la idea de un Estado laico. Sin embargo, la propaganda de los medios ha intentado plantear la idea de que Siria era una minoría alawí confesional que intentaba dominar a... Pero Francia, históricamente, cuando ocupó Siria, ya intentó dividir Siria en base confesional, como lo hizo intentando en Líbano. En Líbano la historia ha evolucionado de esa manera, con un sistema complejo confesional, pero esa era la estrategia imperialista en la época. Entonces, ocultar la historia, ocultar los intereses económicos. El tercero es invertir el agresor y la víctima. En el caso de las guarimbas en Venezuela, me parece paradigmático. O sea, estamos ante una violencia de los manifestantes hacia las autoridades. Y esto pasa, como dicen en francés, con une lettre à la poste. Es decir, pasa con una naturalidad que nadie se lo plantea. Son manifestaciones violentas. O sea, quienes están siendo agredidos en la mayor parte de los casos son las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana. Y han habido salvajadas terribles, han habido linchamientos, han habido personas quemadas vivas. Es decir, ¿cómo esto el gran público no lo ve, no se interroga? Precisamente porque se ha creado una matriz de opinión en la cual el agresor y la víctima se han invertido.
hay un bueno y hay un malo, pero se han cambiado el papel. Maduro ha hecho una propuesta muy audaz con la Asamblea Constituyente y lleva mucho tiempo proponiendo el diálogo a la oposición, una oposición golpista, una oposición que ya participó en el golpe de Estado de 2002 y también ha hecho un gran trabajo también dentro del movimiento de los países no alineados para promover una visión del mundo tolerante que favorezca la paz y el diálogo incluso entre las religiones, ya que en América Latina tenemos esta bonita tradición de la teología de liberación, con lo cual el cristianismo no es, la religión no es antitética, no es contradictoria con el socialismo. Este es el tercer principio, invertir agresor y víctima. El cuarto es diabolizar al adversario. Y aquí de esto pues sabemos mucho de los movimientos sociales, en cualquier caso con Fidel, con el comandante Fidel o con Chávez o con todos los líderes del sur. Gamal Abdel Nasser en Egipto fue calificado el Hitler del Nilo. Yasser Arafat igual. Todos los grandes líderes del sur son diabolizados. Es decir, la diabolización del adversario llega a unos límites en los cuales es muy difícil, y yo recuerdo hace 3 años cómo era difícil de decir que no había que hacer una guerra en Siria, porque se instaló la idea de que el dirigente de Siria era malo, malísimo, que había que derrocar como fuera, porque él era el máximo criminal de la historia. Y el problema es que siempre se ha presentado a los líderes del sur, o los dirigentes del sur, con sus defectos, con todas las imperfecciones, como el Hitler, como el mal absoluto que hay que derrocar. Y esto forma parte de la propaganda de guerra. Y el quinto es lo que en el cual nosotros tenemos un papel importante, que es sobre todo porque la propaganda de guerra intenta monopolizar el debate. Ahora, tenemos que ser imaginativos para ver cómo rompemos esa monopolización. En Francia, y fue una de las razones por las cuales yo me uní al equipo de investigación, porque está en Bélgica, pero yo vivo en Francia yo testimonié cómo Michel Colón y nuestros analistas que han escrito algunos libros, se les prohibía hacer conferencias. Una de las conferencias sobre Siria prevista que se hizo en primavera de 2013, la alcalde socialista, Martine Aubry, de Lille, prohibió la conferencia y tuvimos que hacer la conferencia en un restaurante. Cuando llegó Michel, unos meses después, a hacer otra conferencia, igual para denunciar las guerras imperialistas y decir 4 verdades, también llevaron a un grupo anónimo que hizo una especie de manifiesto improvisado y también intentaron boicotear la conferencia. Cuando yo vi el nivel de censura hasta el punto, ya no solo los medios, sino también, y esto es a lo que podemos estar confrontados el día de mañana aquí, yo ya he estado confrontado hace unos años, lo hemos visto precisamente en Francia. En Francia se están censurando debates. Es decir, no solo ya en los grandes medios, sino es que no podríamos ni tener acceso a salas. Por lo cual aquí esta sala es muy bonita. Disfrutemos. Termino con las pistas, propuestas. Uno de los temas también en investigación es que estamos luchando contra el eurocentrismo. El eurocentrismo es algo muy, muy fuerte, que se encuentra a todas partes, también en los países del sur. En la medida en la que los países del sur han sido colonizados, las instituciones y las academias también han traído la visión colonial. Y en los países hoy en día con pretensiones neocoloniales, la visión colonial todavía sigue. Entonces se intenta reactivar. Por ejemplo, la islamofobia, la estigmatización de una parte de la sociedad francesa por su origen es una cosa terrible en Francia. Solo se puede comparar al antisemitismo en los años 30 y han habido autores que han escrito libros sobre ese tema. Este eurocentrismo, bueno, habría que hablar bastante, pero es muy importante porque fijémonos, si la izquierda no hace un esfuerzo de construir su discurso,
estamos abandonando una parte de nuestra población. Es decir, los pueblos tenemos esta riqueza, tenemos una identidad plural. En Francia, por ejemplo, el imperialismo instrumentalizó la religión y envió a nuestros jóvenes, digo nuestros jóvenes porque yo he trabajado como educador y también he estado en mucho contacto con niños y con adolescentes, envió a nuestros jóvenes ¿a dónde? A ponerse bombas y a inmolarse a Siria. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que la oposición estaba haciendo un buen trabajo. En Bélgica también un ministro dijo que a los que iban a Siria, a los jóvenes que iban a Siria, el día de mañana habría que hacerles un monumento. Eso lo dijeron en qué contexto, en el 2012, cuando se hablaba de héroes o de luchadores por la libertad, cuando ya estaban haciendo ese terrorismo era el mismo. Lucha contra el eurocentrismo, ¿por qué? Porque esos jóvenes desafortunadamente los perdimos, y si no los tenemos en cuenta en nuestras informaciones, no tenemos en cuenta la realidad diversa de nuestro pueblo, una parte de nuestra gente será desviada a esos fines. Otra cosa pienso que hay que explotar las contradicciones del discurso dominante, por eso he querido mencionar un poco estas revelaciones que existen. Tenemos que estudiar las estrategias y explotar pues estas contradicciones. Ellos mismos revelan actuaciones o planes criminales. También creo que tenemos que coordinarnos con otros medios, con otras asociaciones y reforzar la información, los medios populares o comunitarios. Y por último, tenemos que ser actores de la información. Tenemos que fabricar la información nosotros mismos y difundirla. Y bueno, yo repito lo que dice Michel Colón en sus conferencias, dice que todos somos periodistas.